Buen día, compañeros y profesionales en la medicina del laboratorio. El día de hoy decidí exponerles este tema titulado La importancia de las pruebas químicas y de las tinciones aplicadas al uroanálisis, en el cual mencionaremos ciertas pruebas químicas que sirven como complemento de las tiras reactivas cuando se sospecha de la presencia de falsos positivos, y asimismo hablaremos sobre la importancia de teñir los sedimentos urinarios utilizando tinciones específicas para ciertos tipos de situaciones para que nos ayuden a mejorar en nuestras observaciones microscópicas y de esta manera evitemos caer en posibles errores diagnósticos. Las sustancias que no están presentes en cantidades fácilmente detectables en la orina de individuos sanos normales, pero que están presentes en la orina en determinadas condiciones de enfermedad, se denominan componentes anormales o patológicos de la orina. Y estos componentes anormales los podemos detectar a partir de ciertas pruebas químicas. Y estos componentes anormales son los azúcares reductores, los cuerpos cetónicos, las proteínas, los pigmentos biliares, las sales biliares y el urobilinógeno. Y se dice que estos componentes están presentes en la salud normal, pero en una cantidad muy pequeña y no son detectados por métodos de laboratorio menos sensibles. En ciertas condiciones patológicas su concentración aumenta y se detecta, y se dice que la orina es anormal en tales condiciones. Una de las pruebas con las que comúnmente diagnosticamos los azúcares reductores es la prueba de Benedict. Y su principio se basa en que el reactivo de Benedict contiene carbonato de sodio, sulfato de cobre y citrato de sodio. En medio alcalino proporcionado por el carbonato de sodio, el cobre permanece en hidróxido cúprico. El citrato de sodio actúa como agente estabilizador para evitar la precipitación de hidróxido cúprico. En el medio alcalino, los azúcares forman enedioles, los iones cúpricos se reducen y el azúcar correspondiente se oxida. Y esta prueba se realiza de la siguiente forma, pues se toman 5 mililitros de reactivo de Benedict, se añaden 8 gotas de orina, luego se hierve durante 2 minutos o se mantiene en el baño María hirviendo durante 5 minutos. Y bueno, y ahí vemos el cambio de color, si se produce un color verde claro, un amarillo, un rojo ladrillo, dependiendo pues prácticamente de la concentración de la glucosa. Y bueno, y lo comparamos a partir de esta escala de colores. Cuando es negativo es de color azul, un pequeño color verde, pues ya decimos que estamos en indicios y posteriormente pasa a una cruz, a dos cruces, tres cruces y cuatro cruces, este color prácticamente rojo ladrillo con precipitado. Y bueno, y resulta que hay una empresa que se llama Miles Symes, que por cierto fue la creadora fue la creadora o es la creadora del Alka-Seltzer. Y basándose del principio de cómo se realizó el Alka-Seltzer, ellos decidieron crear una línea dedicada al diagnóstico clínico y uno de sus de sus primeras invenciones fue crear una tableta que tuviera esa actividad efervescente como la tenía el Alka-Seltzer, pero que fuera específica para diagnosticar los azúcares reductores. Y fue así como nació la tableta Clinitex, la cual fue mejorada por estos doctores, la doctora Helen Murray y el doctor Alfred Free, que por cierto son esposos y eran bioquímicos, y asimismo ellos también desarrollaron otras tabletas, que fueron las tabletas ACTETS, para diagnosticar cuerpos cetónicos en orina, y asimismo también desarrollaron las tabletas CITOTES, que son para diagnosticar bilirrubina en orina. Después de haber realizado las tabletas, decidieron ellos utilizar otras pruebas un poco más rápidas y fue así como empezaron a surgir las primeras tiras reactivas. Que por cierto, las primeras tiras reactivas se realizaban con papel filtro y todos los componentes químicos se, se ponían en hornos para poder calentarse y, y ya una vez que ya quedaran fijados en el papel, pues ponerlos directamente a sumergir en la orina y ya ahí poder ver la reacción.
Y prácticamente pues a estos señores les debemos la invención de las tabletas reactivas y de las tiras reactivas que hoy actualmente estamos utilizando. Y hago mención de ello porque la siguiente tableta que vamos a mencionar es la tableta Clinitex, que por cierto pues ya fue descontinuada por laboratorios de Bayer y actualmente hay unos laboratorios que se llaman Germain que crearon una tableta con las mismas características que la Clinitex que se llaman Aintamp y el principio se basa en que el sulfato de cobre de las tabletas reactivas reacciona con las sustancias contenidas en la orina, reduciendo el sulfato cúprico a óxido cuproso. El color resultante, el cual varía con la cantidad de sustancia presente reducida, va desde el azul verdoso a naranja. El hidróxido de sodio proporciona el medio alcalino necesario para que se lleve a cabo la reacción de hidróxido de sodio con el agua y con el ácido cítrico. El carbonato de sodio y el ácido cítrico ayudan a disolver la tableta. Y bueno, y el procedimiento para realizar esta prueba con la tableta reactiva es que una vez recibida la orina del paciente con un gotero en posición vertical, hay que colocar 5 gotas de orina en un tubo de ensayo y luego adicionar 10 gotas de agua al tubo. Colocar la tableta al tubo y pues permitir que se lleve a cabo la reacción. Y una vez que ya se haya llevado a cabo, hay que anotar el resultado de acuerdo al bloque de cada color y que por cierto sea el color que más se acerque al color del líquido. Y bueno, y aquí tenemos esta escala colorimétrica y de acuerdo a cómo nos los representa el fabricante, pues vemos de que cada color también es, por así decirlo, a pesar de que es una prueba cualitativa, ya está un poquito semi cuantificada y ya nos menciona que, que los indicios podemos encontrar aproximadamente 250 miligramos por decilitro de glucosa, de azúcares reductores. Una cruz equivaldría a 500 miligramos por decilitro, dos cruces sería igual a 750 miligramos por decilitro, tres cruces que sería aproximadamente 1000 miligramos por decilitro y cuatro cruces con un precipitado color rojo ladrillo, estamos hablando de aproximadamente 2000 miligramos por decilitro. Que por cierto, pues aquí tenemos esta prueba, que es la prueba de la tableta reactiva. Como podemos ver el color azul, pues prácticamente estamos hablando de que está negativo. Y este color verdoso, que es aproximadamente una cruz, que equivale más o menos a 500 miligramos por decilitro. Pues estas tabletas que ya mencioné, las Aintat, solamente se fabrican en América del Norte, principalmente en Estados Unidos. Pero en, en todo lo que es Sudamérica hay unas tabletas que tienen la misma función que las tabletas Aintab, que también se dedican a diagnosticar azúcares reductores, tanto en orina como en heces. Y estas tabletas son las tabletas SugarTex, creadas por Laboratorios Bioquigen de Colombia. Hago mención de ellas para los compañeros de Sudamérica que las piensen adquirir. Y bueno, y otra forma también para poder diagnosticar la glucosa en orina, pues simplemente es cuantificándola. ¿De qué manera? Es parecido a una prueba de glucosa en sangre. En este caso se toman 10 microlitros de orina y se le añade un mililitro de reactivo de glucosa. Se esperan unos 5 o 10 minutos, dependiendo como lo indica el inserto del fabricante. Y posteriormente, pues ya se lee directamente al espectrofotómetro. Que obviamente, pues al espectrofotómetro hay que realizarle un cierto ajuste, sobre todo en su calibración, para poder ajustarlo a la concentración de 20 miligramos por decilitro, dado que el valor de referencia de la glucosa en orina tiene que ser menor a 20 miligramos por decilitro.
Y bien, y como podrán observar aquí, pues este es el caso de un paciente que traía cantidades elevadas de glucosa en orina. Se realiza aquí la prueba de azúcares reductores, marcando 4 cruces, y la glucosa en orina se midió por espectrofotometría, dándonos un resultado de 2200 miligramos por decilitro. En el caso de las proteínas urinarias hay una prueba que se llama la prueba de coagulación por calor. Su principio se basa en que la albúmina se coagula cuando se calienta, lo que precipita en el punto isoeléctrico cuando se añade ácido acético. Y el procedimiento de la prueba consiste en llenar 3/4 partes del tubo de ensayo con orina acidificada, o sea que ya previamente ya se le hayan añadido unas gotas de ácido acético diluido, y bueno, y pues se calienta a la mitad superior de esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a observar? La aparición de turbidez. Y en este caso, ¿por qué es importante acidificar la orina? Porque en un medio alcalino el calentamiento puede precipitar carbonatos y fosfatos. También puede obtenerse resultados falsos negativos, ya que las proteínas se coagulan por, por el calor a un pH cercano al pH isoeléctrico. En un medio alcalino las proteínas pueden no precipitarse debido a la formación de metaproteínas alcalinas que no se precipitan al calentar, y como podemos observar aquí, la mitad superior calentada muestra turbidez debido a la precipitación de las proteínas. Otra prueba también para diagnosticar proteínas en orina, que también es muy común, es la prueba del ácido sulfosalicílico. Su principio se basa en que el ácido sulfosalicílico de carga negativa neutraliza la carga positiva de proteínas, provocando la desnaturalización y por lo tanto su precipitación. Y bueno, y el procedimiento de esta prueba es que a 1 mililitro de orina pues se le añaden 3 gotas de ácido sulfosalicílico al 20%, y pues se va a observar una turbidez o un precipitado, indica la presencia de proteínas. Y la ausencia de las mismas pues lo vemos a través de que no hay ausencia hay una ausencia de nubosidad, y por lo tanto al no haber nubosidad pues obviamente no hay proteínas. Y bien, y esta prueba para poder para poder analizarla mejor de manera cualitativa, lo más recomendable es buscar un fondo oscuro, o puede ser un papel cartoncillo o un papel negro que nos ayude a poder apreciar mejor lo, los cambios de contraste que se ve aquí por la turbidez. Y bueno, y como podemos observar, dependiendo de la cantidad de proteínas, estos tubos se van volviendo cada vez más turbios. Y por ejemplo, llegando hasta aquí en el tubo que se considera de 4 cruces, ya podemos observar también la formación de precipitado y una turbidez muy, muy densa. Y bueno, los resultados de la prueba del ácido sulfosalicílico, el ácido salicílico, pues son los siguientes: negativo sin turbidez. En este caso, pues se considera que es una proteína aproximadamente de 0 miligramos por decilitro. Indicios: leve o apenas visible. Decimos que es una proteinuria de aproximadamente de 20 a 40 miligramos por decilitro. Una cruz, se puede decir que esta turbidez es un poquito más distinguible, y se considera que hay una proteinuria de 50 a 100 miligramos por decilitro. Dos cruces, pues decimos que es una turbidez moderada, dando a entender que hay una proteinuria aproximadamente de 200 a 500 miligramos por decilitro. Tres cruces decimos que es una turbidez intensa, y esto nos indica que hay una proteinuria aproximadamente mayor o igual a 500 miligramos por decilitro. Y cuatro cruces, pues puede haber un precipitado denso con una turbidez demasiado elevada, y entonces decimos que aquí hay una proteinuria mayor a 1000 miligramos por decilitro. Y otro método también para valorar estas proteínas es cuantificándolas.
Simplemente en este caso, pues se utilizan reactivos que puedan cuantificar las proteínas. Claro que dentro de la química clínica tenemos reactivos químicos, como en este caso el reactivo basado a partir del rojo de pirogalol, que se realiza de esta forma. En un tubo de ensayo se le adicionan 20, 20, 20 microlitros de orina junto con un mililitro de reactivo del rojo de pirogalol, y posteriormente pues se cuantifican con el espectrofotómetro, y tenemos que considerar como valor de referencia de las proteínas en orina que estas tienen que ser menor a 20 miligramos por decilitro. Una prueba para diagnosticar los cuerpos cetónicos en la orina es la prueba de Rotera. El principio se basa que el nitroprusiato en medio alcalino reacciona con un grupo cetónico para formar un anillo púrpura. Se da con la acetona y el acetoacetato, pero no con el ácido beta hidroxibutírico. Y bueno, y para poder realizar esta prueba, pues hay que saturar 5 mililitros de orina con sulfato de amonio sólido. Luego se le añaden 0.5 mililitros de nitroprusiato de sodio, o una gota, el cual pues ya tiene que ser recién preparado. Y posteriormente mezclar bien y añadir a la solución amoníaco concentrado por las paredes del tubo. ¿Y qué es lo que se va a observar? Un anillo de color púrpura en la unión del líquido, lo que va a indicar la presencia de cuerpos cetónicos. Pero tenemos otras pruebas. En este caso, pues un poco más sensibles, como son el caso de las tabletas reactivas. Ya les había comentado que la doctora Herden y el doctor Alfred, aparte de la tableta Clinitex, inventaron la tableta CETEX, que también por cierto está descontinuada por Laboratorios Bayer, pero ya actualmente ya volvieron a resurgir gracias a los laboratorios Germain. Y el principio se basa que el ácido acetoacético o la acetona en la orina formarán un complejo coloreado con el nitroprusiato en presencia de glicina, y un buffer proporciona el pH óptimo para esta reacción. Y bueno, ¿cómo se realiza esta prueba? Simplemente pues se retira la tableta del frasco, se coloca el comprimido sobre un papel blanco limpio y seco, se pone una gota de orina directamente sobre la tableta y luego pues se anota el resultado de acuerdo a la escala de colores. Como podemos ver aquí, si es este color como beige, se dice que está negativo. Un color lila bajo, pues decimos que hay escasos cuerpos cetónicos, que esto es aproximadamente más o menos a 20 miligramos por decilitro. Un color un poquito más intenso, ya tirando a un lila un poquito más fuerte, ya decimos que es un color moderado. Y decimos que se encuentra aproximadamente entre 30 a 40 miligramos por decilitro, y ya un color púrpura muy bien marcado, decimos que están elevados los cuerpos cetónicos en una cantidad aproximada de 80 a 100 miligramos por decilitro. Y bueno, aquí tenemos las tabletas INTAP, y aquí como podemos observar, acá tenemos el control, digo el valor negativo, la tableta que nos da un resultado negativo, y aquí tenemos la otra tableta, un control positivo, en la cual podemos observar que está elevada, que es aproximadamente 3 cruces. Y una prueba para diagnosticar los pigmentos biliares, principalmente como la bilirrubina, existe esta prueba que se llama la prueba de Fouchet. Y su principio se basa en el que el cloruro de bario reacciona con el sulfato de la orina para formar sulfato de bario. Si la bilirrubina está presente en la orina, se adhiere al precipitado y se detecta la oxidación para formar biliverdina, que se va a ver en color verde. Con el tricloruro férrico en presencia de ácido tricloroacético. El ácido nítrico oxida la bilirrubina a biliverdina, dando diferentes colores del verde al violeta.
Y bueno, ¿y cómo se realiza esta prueba? Pues simplemente pues se toman 5 mililitros de cloruro de bario al 10% en 10 mililitros de orina y pues se filtran, se dejan secar en el papel filtro y luego se le añaden gotas del reactivo de Fouchet, que esto pues se prepara añadiendo 10 miligramos de tricloruro férrico al 10% a 100 mililitros de ácido tricloroacético al 25% y se obtiene un color verde, que es este, derivado de la oxidación de la bilirrubina a biliverdina. Pero existen otras pruebas que también, por cierto, son un poco más económicas porque realmente encontramos estos tipos de colorantes en nuestros laboratorios y una de ellas es la prueba de yodo de Smith. Y pues su principio se basa principalmente en diluir un poco de tintura de yodo con 1 o 2 volúmenes de agua y ponerla cuidadosamente sobre un poco de orina en un tubo de ensayo. Un anillo verde en la unión de dos fluidos indica la presencia de bilirrubina, pero hay una parte que quiero enfatizar, que esta prueba no es una prueba sensible, dado que no puede detectar cantidades pequeñas de bilirrubina en la muestra de orina. Y como podemos ver, cuando tenemos orinas que son itéricas, que tienen este color café y espuma amarilla, que es una característica muy común en este tipo de pacientes con este tipo de que, que nos entregan este tipo de orinas para su análisis, pues se le puede realizar otras pruebas para encontrar la presencia de las bilirrubinas. Y en este caso, como lo que ocurre con la prueba del yodo de Smith, podemos observar aquí el anillo verdoso y posteriormente si se mezcla, pues la orina se va a poner de color verde. Pero existe otra prueba que es la prueba del azul de metileno y se realiza poniendo una gota a la orina a la que sospechamos que tiene bilirrubina. Y bueno, y quiero mostrarles aquí un video que, que agradezco por cierto a la química Fernanda Madrigal que me lo proporcionó para esta plática y quiero que ustedes lo vean. Y como pueden ver, una vez mezclándose la orina con el azul de metileno, se obtiene estos tipos de colores. Un control negativo, decimos que la orina es de este color azul y cuando es positiva va a tener esta tonalidad de color verdoso. Y aquí viene la otra parte más interesante, porque como ya lo había mencionado que estas pruebas son muy cualitativas, y que al final de cuentas no son lo suficientemente sensibles como para poder diagnosticar cantidades mínimas de bilirrubina en orina, también quiero comentarles de que los doctores, este, el doctor Free y la doctora Murray, vieron esa situación y entonces ellos decidieron crear una tableta reactiva para eso. En este caso, así fue como surgió la tableta Itotex, que también fue descontinuada por Bayer un tiempo y ahorita ya resurgió gracias a Siemens, pero también la empresa Intapt también tiene unas tabletas similares que por cierto son muy parecidas a la Itotex. El principio es el mismo, la reacción es la misma, pero lo que cabe mencionar de que estas tabletas, a diferencia de las otras pruebas, es que pueden diagnosticar cantidades de bilirrubina muy pequeñas y eso pues ayuda muchísimo más para sobre todo para la cuestión del diagnóstico. Y su principio se basa en que la reacción se basa principalmente en la unión de de una única sal sólida de diazonio con bilirrubina en un medio ácido para dar una reacción de diazotación, como podemos observar aquí.
Y bueno, esta prueba se realiza de la siguiente manera, pues simplemente hay que colocar 10 gotas de orina sobre el centro de la almohadilla de prueba. Luego posteriormente se transfiere la pastilla al centro de la almohadilla humedecida y obviamente pues no hay que tocar la tableta con los dedos y posteriormente pues colocar una gota de agua sobre la tableta, esperamos 5 segundos y luego colocamos una segunda gota de agua sobre la tableta y este y tenemos que ver que el agua tiene que salir de la tableta sobre la almohadilla y de esta manera vamos a observar un color alrededor de la almohadilla y debajo de la tableta a los 60 segundos, como lo podemos observar aquí. Si es un color rosado o rojo, decimos que la prueba está negativa. Y generalmente este tipo de colores lo he visto sobre todo en orinas que están pigmentadas por fármacos cuando sospechamos de que pueden tener bilirrubina, pero no lo tienen. Y las orinas que están realmente ictéricas van a tornarse de un color azul o púrpura. Y bueno, y como ya lo había mencionado, Siemens ya revivió las tabletas Ictotex y esta otra empresa que se llama Intap, que también tiene la misma reacción. Y como podemos observar aquí, si la orina está pigmentada y puede estar tal vez pimentada por compuestos farmacéuticos, pues entonces decimos de que es una prueba negativa cuando tiene ese color de rosado a rojo, pero cuando definitivamente sí está etérica, como en este control positivo, que podemos observar acá, pues se va a ver esa tonalidad violácea alrededor ahí impregnado en la almohadilla. Y otra prueba para diagnosticar las sales biliares, pues tenemos la prueba del azufre de High. Y esta es una prueba que se basa a partir de un principio de física. Dado que las sales biliares disminuyen la tensión superficial, permitiendo que el polvo de azufre se hunda. El procedimiento de la prueba del azufre de High, en este caso, ¿cómo se realiza? Pues simplemente hay que espolvorear un poco de polvo de azufre seco en la superficie de la orina fresca en un tubo de ensayo, tomando como control el agua destilada. Y el polvo de azufre se hunde en presencia de sales biliares, como lo podemos ver aquí. En el control, el polvo de azufre permanece invisible. Como podemos darnos cuenta, pues sigue flotando. Y en el caso de que si la prueba es positiva, pues el polvo de azufre simplemente se va a hundir. Aquí con con mayor detenimiento, pues podemos darnos cuenta que aquí donde está el agua destilada, se le añadió el azufre y el azufre sigue flotando, pero en esta orina itérica, al añadirle el azufre, pues el azufre se fue hasta el fondo. Y esto es porque se disminuyó la tensión superficial. Y una prueba para diagnosticar el urobilinógeno en la orina, pues la más común es la prueba de Ehrlich. Y el principio se basa en que la prueba del urobilinógeno, bueno, más que nada se basa en el aldehído de Ehrlich y el P-dimetilamino-benzaldehído en un medio ácido con un potenciador de color reacciona con el urobilinógeno para formar un color de rosa a rojo. La temperatura óptima para la prueba es de 22 grados a 26 grados Celsius. Una muestra recién vaciada es lo mejor para obtener resultados óptimos. Y bueno, y aquí tenemos el procedimiento para realizar la prueba de Ehrlich. Y para eso pues hay que tomar 5 mililitros de orina fresca en un tubo de ensayo y añadirle 5 mililitros del reactivo de Ehrlich y esperar 10 minutos y añadir 10 mililitros de una solución saturada de acetato de sodio. Y se va a ver un color de rosado o rojo que indica la presencia de urobilinógeno.
El porfobilinógeno también se detecta mediante esta prueba de Ehrlich y el color se intensifica al añadir el acetato de sodio si hay porfobilinógeno. Y en el caso de las tinciones para el sedimento urinario, pues decimos de que las tinciones por lo general pues aumentan la visibilidad global de los elementos del sedimento a examinar utilizando microscopía de campo claro, al modificar su índice de refracción. Y las tinciones también imparten características identificadoras a las estructuras celulares como los núcleos, el citoplasma, las inclusiones y los cilindros. La tinción más utilizada en el análisis de orina es la tinción de Sterheimer-Malvin, la cual consiste en cristal violeta y safranina O. Y esta tinción pues por lo general delinea la estructura y los contrastes de los colores del núcleo y el citoplasma. Identifica también leucocitos, células epiteliales y cilindros. Y esta tinción fue desarrollada en 1951 por los doctores Richard Steimer y Barney Malvi. Y aquí podemos ver esta fotografía, donde se pueden observar aquí estas células uretrales, teñidas con Sterheimer-Malvin. Esta célula, que prácticamente podemos ver que tiene estos leucocitos en su interior, ya que hay unos leucocitos alrededor de ella. Este es un ejemplo de una emperipolesis, teñida con Sterheimer-Malvin. Una célula en apoptosis, obsérvenlo muy bien, sus cuerpos apoptóticos de un color un poquito más intenso. Y también esta célula, esta célula que ya está un poco más diferenciada gracias al colorante, porque el colorante también nos ayuda a ver esa diferenciación por los cambios de color que existen tanto tanto de acuerdo a las características de las células que este que se pueden que ciertas células pueden teñirse de acuerdo al pH del colorante. Y aquí podemos observar esto, probablemente una hiperplasia, pero también observen muy bien que este mismo colorante nos puede ayudar a teñir también las bacterias de color rosado, al igual que las células. Algunos filamentos de mucina, en ciertas ocasiones, no muy siempre, pero en ciertas ocasiones, se pueden ver con este color amarillento. Y aquí tenemos pues un cilindro con leucocitos en su interior, que prácticamente pues se define muy bien. Aquí tenemos un cilindro teñido con este color como un rojo intenso por el color de la tinción. Pero posteriormente Sterheimer desarrolló una variante a la cual denominó tinción Sterheimer. Y esta tinción pues por lo general pues otorga una buena evaluación citológica. Y la tinción de Sterheimer está compuesta por pironina B y azul al ciano. Y esta tinción pues otorga un mejor contraste y la combinación del azul al ciano con la pironina B dan una gran cantidad de tonalidades púrpuras y azules. Y los citoplasmas de las células pues adquieren colores que van del rosa al magenta. Y obviamente al ser una tinción de tipo supravital pues no tiñe células que aún se encuentran vivas. Y su procedimiento se realiza de la siguiente manera: mezclar 200 microlitros de sedimento urinario con 50 microlitros de la tinción de Sterheimer y luego pues dividir el sedimento en alícuotas de 100 microlitros y añadir 25 microlitros de la tinción a una alícuota y mezclarlo. Y luego pues dividir el sedimento y preparar la muestra por separado. Una forma también a mí que se me resulta un poquito mucho más fácil es que una vez teniendo el sedimento se toman
20 microlitros de sedimento y se le añaden 5 microlitros de la tinción de Stelheimer. Y bueno, y aquí podemos observar cómo más o menos se vería. Entonces vemos que las células uroteliales se tiñen de este color, los cilindros agarran esta tonalidad azul y las células uretrales vemos que se tiñen de rosa el citoplasma y sus núcleos de azul. Y como podemos observar, en el caso de los neutrófilos, aquí podemos ver de que cómo se puede ver sin tinción y con la tinción de Stelheimer. Vemos que las células que están muertas pues se tiñen de este color oscuro y las que están vivas pues cuando la célula está viva agarra este color pálido. En el caso de los eosinófilos podemos ver aquí que se pintan prácticamente de un color un poquito más rojito, aquí visto sin tinción y aquí visto ya con la tinción de de Stelheimer. Y en el caso de los linfocitos, pues también podemos ver de que tienen estas características muy bien definidas en cuanto a sus núcleos. Y aquí atrás podemos observar la uromucina, teñida de color azul. Los macrófagos, como pueden observarlos muy bien, se tiñen perfectamente con la tinción de Stelheimer, agarrando estas tonalidades púrpuras. Y bueno, y aquí tenemos esta fotografía que me proporcionó el químico Carlos Luis García González, que por cierto pues adquirió la tinción con su servidor. Y como pueden observar, aquí se ven los leucocitos teñidos con esta tinción y se observan perfectamente bien los núcleos de cada uno de ellos. Aquí tenemos las células uretrales vistas sin tinción y una forma esquemática de cómo se ven. Y ya vista con la tinción de Stelheimer, podemos ver de que los citoplasmas son de color rosado y el núcleo de color azulado, como pueden observar aquí. Esta célula basal de uretra, como pueden ver, se pinta de este color entre rosado y púrpura. Y aquí podemos ver la mucina teñida del color azul por el azul alciano. Aquí tenemos otra célula, como pueden observar, pues el citoplasma de color rosado. Pero miren muy bien, están muy bien definidas aquí las bacterias. Se observa muy bien de que están adheridas a la célula. Y aquí también observamos la mucina pintada de color azul alciano. Y esta diferenciación de células, una fotografía muy bonita por parte del químico Carlos Luis. Y me observenlo muy bien, aquí hay células un poco más maduras y algunas que ya están muertas y otras que están vivas, que algunas están teñidas o un poquito teñidas por el azul alciano. Y obviamente pues todas estas células son uretrales. Y en el caso de las células de urotelio, pues así las podemos poder observar sin tinción. Pero ya teñidas con la tinción de Stelheimer, la vamos a poder ver con este color rosado. O en un momento las podemos también ver con este color púrpura, dependiendo qué tan afectadas estén. Aquí tenemos otras fotografías de estas células de sombrilla vistas con Stelheimer. Y en el caso, y también esta tinción nos ayuda mucho, sobre todo a identificar ciertas patologías, como en el caso de las células infectadas por el virus del polioma. Como podemos ver aquí en sin tinción, es un poco más difícil darnos cuenta de que a esta célula pues ya no se ve bien la cromatina en su interior, pero ya con la tinción podemos observar que aquí está la célula y ya no tiene, prácticamente tiene vacío el núcleo, los núcleos bastante desnudos, como se pueden observar aquí.
Y asimismo, pues esta tinción nos ayuda sobre todo a diagnosticar diferentes patologías, como en esta, como en esta fotografía podemos ver de que existe un engrosamiento irregular o que hay un aumento de la cromatina o que aquí, por ejemplo, que los núcleos están agrandados o esta célula que está dentro de otra célula y se le conoce como células caníbales. Y también nos ayuda mucho a identificar los coilocitos, sobre todo cuando observamos que hay células infectadas por el virus del papiloma. Como podemos ver, estos halos perinucleares muchísimos más grandes, esta vacuolación perinuclear muy bien definida, que pues vista en fresco es más difícil de diagnosticarlo que ya teniendo la teñida, como podemos observar aquí. Y bueno, aquí tenemos otra fotografía de un cilindro y como pueden ver en prácticamente en la cabeza del cilindro, pues podemos ver aquí que tenemos acá unas células renales bien teñidas con esa tinción de Sterheimer. Y pues como claramente el azul alciano tiñe muy bien todos los compuestos relacionados con las proteínas, pues vamos a ver el cilindro teñido con este color azul. Y puede intensificarse dependiendo también de la cantidad de mucina o de otros componentes proteicos que tengan los cilindros, como esta fotografía que me proporcionó la química Belina Gómez de Simojovel, que está preciosa esta imagen. Y observen muy bien los leucocitos, muy bien teñidos con la tinción, los núcleos súper bien definidos. Aquí también otra fotografía de otro cilindro. Mírenlos muy bien, los núcleos muy bien marcados, muy bien definidos. Esta fotografía del químico Carlos Luis. Aquí vemos perfectamente cómo está este filamento muy bien definido de color azul. Y esta fotografía preciosa de la química Susana Ruiz Baselis, de este cilindro hialino. Miren cómo se va formando bien aquí el filamento de mucina y cómo va agarrando esta trayectoria. Por otra parte, tengo que mencionar que cada día más que vamos proporcionándole esta tinción a los colegas que la van adquiriendo conmigo, yo cada día más me voy sorprendiendo porque finalmente hay ocasiones que tú te imaginas que todos los cilindros los vas a ver de color azul, pero en este caso la química Georgina Martínez de Tehuacán, Puebla, tuvo una muestra con cilindros granulares y lo más sorprendente es que se tiñeron de color rosado a un magenta más fuerte, como pueden observarlo aquí. Y otro caso de un cilindro serio, que esta imagen agradezco a la química Elsa Martínez de, de Querétaro, que también pues uno espera que también se pinte este cilindro de color azul, pero ya al verlo bien agarra esta tonalidad rosada. Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver la proteína bromocoide pintada con este color púrpura. Y aquí podemos ver que se diferencia perfectamente de la uromocina que está pintada de este color azulado. Y aquí podemos tener una imagen comparativa entre cómo es Sterheimer Malvin y cómo es Sterheimer. Como podemos ver, es la misma muestra del mismo paciente. En este paciente podemos ver de que se tiñan bien las células, de que hay algunos elementos celulares que están teñidos y algunos como que medio se tiñen o medio se pintan. Algunas células que están vivas no se van a teñir, pero bueno, considerando de que esta fotografía fue tomada con un microscopio de luz incandescente, que por cierto, pues ya de por sí los de luz incandescente tienen
un proporcionan imágenes un poquito más fuertes. En este caso, quiero comentarles de que si observan muy bien con la tinción de Sterheimer, se puede ver perfectamente aquí la uromocina, que no se ve en este lado. Se puede ver con mayor detenimiento los núcleos de los leucocitos, que aquí casi no muy se nota, o medio se nota. Las células pues están más, se ve más nitidez, se ven más teñidas, más intensas, que aquí pues unas sí y otras no. Pero bueno, al final de cuentas la valoración y, y la forma de esta tinción pues ya ustedes juzguenlo por ustedes mismos. Y la otra tinción que quiero mencionar es la tinción de azul de toluidina. Y una solución de azul de toluidina al 1%, pues se considera que esta es una tinción de tipo metacromático y proporciona por lo general pues un refuerzo al detalle nuclear y puede ser útil para diferenciar sobre todo los leucocitos. En el caso de las células epiteliales tubulares también se usa para este tipo de diagnósticos y también para células de otros líquidos corporales. Aquí podemos ver esta célula teñida con la tinción de azul de toluidina. El único químico de nuestro país que generalmente tiñe mucho con muchos los sedimentos urinarios con esta tinción es el químico Héctor Bautista, que por cierto le agradezco estas hermosas fotografías que él toma. Aquí podemos ver una célula urotelial o de sombrilla. Observenlo muy bien, los núcleos muy bien definidos. Otra célula de urotelio superficial. Mírenlo muy bien, los núcleos están súper bien definidos. Los leucocitos. Los núcleos de los leucocitos quedan muy bien marcados. También el de esta célula. En este caso, un cilindro granular se pinta de un color púrpura, un violet o morado. Y el núcleo de aquí de esta célula también se ve un poquito más diferenciado, su citoplasma de un color un poco rosado. Aquí tenemos este cilindro que al parecer tiene como que restos celulares en su interior. Se pinta de este color púrpura también. Otro cilindro. Y en el caso de las bacterias, como al final de cuentas esta es una tinción basada en el azul, pues las bacterias se van a teñir de color obviamente azul, como podemos observarlas aquí. Y pues en este caso podemos ver también aquí las, las levaduras o los blastoconidios y las hifas de este pacientito. Pero observenlo muy bien, aquí en este sentido, pues como la tinción es más histológica, como que al final tiende a, tiende a ser muy fiable, sobre todo con los restos más de tipo celular. Y aquí tenemos otra tinción, pero en este caso es un cuerpo oval graso. Mírenlo muy bien. Aquí está la célula con los restos de lípidos en su interior. Estos cuerpos ovales grasos muy bien marcados y definidos. Y observenlo muy bien. Aquí se observan perfectamente estos cuerpos muy bien definidos. Y con estos cuerpos ovales grasos nos lleva y nos conduce a la tinción de Sudán. Y esta tinción se prepara de la siguiente manera. Simplemente hay que filtrar la tinción antes de usarla. Añadir de 2 a 3 gotas de la tinción de Sudán al tubo de sedimento urinario. Reposar la muestra durante 15 a 60 minutos y luego pues montar 15 microlitros del sedimento urinario
Posteriormente colocar un cubreobjetos y sobre todo pues evitando la formación de burbujas de aire y asimismo pues observar al microscopio. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Glóbulos de grasa, cilindros grasos, cuerpos grasos ovales, los cuales se van a teñir de un color rojo amarillento. Y aquí podemos ver aquí una representación sin tinción con su representación esquemática y ya teñida con la tinción de Sudán va a agarrar este color como que rojo amarillento. Y aquí tenemos estas fotografías que me proporcionó el químico Eduardo Burelo, en la cual podemos ver estos cuerpos grasos ovales teñidos con Sudán 3. Agarran este color rojo amarillento muy bien definido. Obsérvenlos muy bien. Aquí vistos en una iluminación oblicua. Como podemos observarlo aquí. Otros cuerpos grasos ovales. Y bueno, la siguiente tinción es la tinción de Lugol o de yodo Lugol. Y para trabajar esta tinción primero hay que mezclar la tinción con el sedimento en una proporción 1:1. Ya sea pues en este caso 200 microlitros de tinción con 200 microlitros de sedimento y luego pues de ahí se toman 15 microlitros del sedimento urinario y se colocan sobre un portaobjetos y pues obviamente tenemos que evitar la formación de burbujas de aire y pues observar en el microscopio. Y como resultado pues en este caso las células epiteliales vamos a observar que el citoplasma de una célula que contiene glucógeno, como en este caso, se tiñe total o parcialmente de rojo pardo. Como podemos observar aquí, esta fotografía de una célula navicular teñida con Lugol y como podemos observar aquí en su interior, podemos ver de que aquí está el glucógeno y esta fotografía pues fue tomada en el año 2016 por el químico Carlos Martínez Figueroa y aquí es un ejemplo muy grande de este tipo de patologías que nos podía conducir probablemente a una metaplasia. Y bueno, y hay otras tinciones, sobre todo para los eosinófilos, como en este caso pues tenemos las tinciones de Hansel y de Gray. Y sobre todo pues en los casos de una reacción alérgica inducida por fármacos que producen inflamación en el intersticio renal, pues se observan los eosinófilos en el sedimento. Y la tinción preferida para los eosinófilos urinarios pues es la tinción de Hansel, la cual prácticamente consiste pues en azul de metileno y iosina Y. Y como podemos ver, el procedimiento es añadir 2 gotas de la tinción de Hansel a 200 microlitros del sedimento. Luego pues se deja reposar por 5 minutos. Luego se añade 10 miligramos de etanol en una solución de fosfatos. Se centrifuga otra vez. Y luego pues se montan 15 microlitros de sedimento urinario inmediatamente después de la centrifugación. Se coloca el cubreobjeto, se observa el microscopio. Y aquí vamos a poder observar a los eosinófilos que se tiñen de rojo, ese color rojizo de la iosina, y aunque todo el fondo se vea del color azulado por el azul de metileno. Aunque, pues sin embargo, pues se puede utilizar la tinción de Gray. Y para realizar esta técnica, pues se tiene que utilizar un frotis seco de la muestra centrifugada. Y como podemos ver, aquí se ve este eosinófilo. Y agradezco a la química Fernanda Madrigal por proporcionarme esta imagen. Pero déjenme comentarles que la tinción de Gray a comparación de la tinción de Hansel, en este tipo de muestras lo más recomendable es trabajarlas más con Hansel que con Gray, porque en muchas ocasiones, dado a los cambios de coloración que tiene Gray, a veces resulta un poco más difícil encontrar los eosinófilos en Gray que a diferencia de Hansel. Y bien, pues las otras tinciones que vamos a mencionar son las tinciones microbiológicas, como en este caso la tinción de Gray y la tinción de Ziehl-Neelsen. Pues la tinción de Gran pues se usa
primariamente en el área de microbiología y pues más que nada sirve para la identificación de bacterias gram positivas y gram negativas. Y para la tinción de gram pues debe utilizarse sedimento urinario, obviamente que esté secado y fijado al calor. Y como por ejemplo pues aquí tenemos estas bacterias gram negativas de un sedimento urinario y estas bacterias gram positivas que se pueden ver como cocos en cadena. Esta es de una muestra de orina de una paciente embarazada y estos cocos en cadena que se observaron pues nos dan pauta a un probable Streptococcus agalacti. Aquí tenemos esta muestra de orina que pues viene contaminada con flujo vaginal. Podemos observar aquí las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Aquí un poquito más de cerca podemos ver estas bacterias gram positivas y unas gram negativas. Y estos cocos en cadena que son un poco más, más grandes y así tienen una forma media irregular, que por cierto son gram negativos, pues nos da la pauta de que probablemente puedan ser enterococos fecalis. Pero también podemos encontrar en el segmento urinario estas bacterias en formas de letras chinas, que prácticamente pues también es significativo porque nos puede orientar a la presencia de un Corynebacterium. O en el sedimento urinario, también teñido con gram, podemos ver estos leucocitos, en los cuales en su interior podemos observar estas formas de coquitos diplococos, que prácticamente es sugerente a un gonococo. Y sobre todo en el caso de la tuberculosis renal, como podemos observar aquí en este riñón, pues por lo general cuando el Mycobacterium invade el riñón, siempre llega a haber una respuesta inmunitaria y en este caso pues los neutrófilos con atacar el Mycobacterium empiezan a secretar sus sustancias, entre ellas pues se empieza a ver la formación de pus y como podemos observar este riñón está lleno pero harto de pus y aquí es donde hay que empezar a considerar los tipos de muestras que nos llegan, porque o bien pues en este caso pues se pueden cultivar en un medio de Low Stinghensen, sobre todo la orina también se puede cultivar en un medio de Stinghensen, pero como les comentaba, hay que empezar a considerar estos detalles, sobre todo cuando las muestras llegan muy purulentas, porque si traen altos leucocitos, como en esta tinción, podemos ver aquí que después de haber realizado esta tinción de Ziehl-Neelsen a una muestra llena de muchos leucocitos, créanme que podemos encontrar a estas micobacterias. Y otra forma también para poderlas encontrar como un tip que menciona el doctor Dalet, lo más aconsejable es trabajarlas con orinas de 24 horas. Pero si las orinas no son de 24 horas, pueden ser orinas del primeras de la mañana, orinas al azar que vengan altas, pero altas en leucocitos, sí, lo más recomendable para poder apoyar a los pacientitos es realizarle una tinción de Ziehl-Neelsen y observarla al microscopio y quizás nos llevamos la sorpresa que nosotros no nos imaginábamos. Otra tinción supravital en los sedimentos urinarios es la tinción de azul de metileno. Y
Para trabajar esta tinción, simplemente hay que realizarla en una proporción de 1 a 1. Y esta tinción considero que es una tinción bastante económica, bastante práctica, que todo mundo la puede trabajar en cualquier tipo de laboratorio, tanto de hospital como particular, porque es una de las tinciones con las cuales siempre estamos en contacto todo el tiempo. Y de hecho, platicando con este tecnólogo médico, que por cierto le agradezco esta fotografía, a este amigo Hernán Salazar, que una ocasión me comentó que él no contaba con la tinción de Sterheimer Malvin para poder ver, teñir sus sedimentos urinarios. Le dije que no se preocupara, que si no contaba con ella, pues lo más práctico es trabajar con azul de metileno. Y me ha entregado unas fotos prácticamente muy interesantes y pues se las quiero compartir para que las podamos observar. Aquí tenemos estas células uretrales, pero miren el núcleo muy bien definido con el color azul del azul de metileno. Aquí el químico Eduardo Burelo tiñó su sedimento y encontró estos cilindros granulares. Pero miren, también el azul de metileno puede teñir también los cilindros, sobre todo en este caso un cilindro serio. Y otro detalle es que el azul de metileno también puede teñir a los leucocitos. Y miren, observenlo muy bien. Se teñen perfectamente los núcleos de los leucocitos. Y otra tinción para los sedimentos urinarios, pero sobre todo es muy exclusiva, sobre todo para los eritrocitos, es la tinción de yosina amarillenta, o también conocida como yosina Y. ¿Y en qué nos va a ayudar? Simplemente nos va a pintar el sedimento urinario de color rojo o rosado, y sobre todo es muy hábil en los eritrocitos porque los eritrocitos se van a teñir de color rojo, como podemos ver aquí con un poquito de relieve porque se le realizó una iluminación oblicua. Y ya visto en un objetivo de 100, podemos observar aquí los eritrocitos teñidos de color rojo. Y por cierto, si hacemos una combinación entre la iluminación oblicua junto con la iluminación de campo oscuro, podemos llegar a crear más relieve y sobre todo este realce que nos va a permitir ver los eritrocitos con un halo a su alrededor. Esta fotografía se la compartí al doctor Fernando Dalet y le pareció bastante bien porque emula a un contraste de fases, ya que en los contrastes de fases, sobre todo, pues se pueden ver estos halos alrededor de los eritrocitos, y esto permite muy bien la identificación tanto de los eritrocitos dismórficos de los isomórficos. Y esto pues prácticamente lo podemos realizar con filtros especiales y teniendo nuestro equipo de microscopía de campo claro, y poder realizar estos tipos de efectos que nos pueden también ayudar sobre todo para apoyar a los pacientes, aunque no tengamos las microscopías sofisticadas que se deben de tener, pero eso no significa que no nos podamos quedar con los brazos cruzados. Y bueno, y como podemos ver, la tinción de yosina también tiñe a las células de color rosado. Es fácil y un poco difícil a la vez porque pues se ven todas de un solo color, pero pues a su vez ahí las va uno identificando con una iluminación oblicua, más o menos se va uno dando cuenta cómo están los núcleos, cómo están las demás células, pero al final la utilidad grande que tiene la tinción de yosina es exclusivamente para eritrocitos. Y bueno, y les quiero comentar de que actualmente tengo una línea de emprendimiento que es esta marca llamada Urostain, y
simplemente nos dedicamos a lo que es la producción de tinciones de sedimentos urinarios. En estos momentos estamos produciendo la tinción de Sterheimer. Tenemos planes también para poder empezar a producir la tinción de Hansel, que en la República Mexicana es muy difícil de adquirirla, dado que no la producen. Pero pues esa es otra de nuestras metas. Y también asimismo, pues también les quiero comentar que pueden realizar sus pedidos única y exclusivamente en el interior de la República Mexicana y me pueden contactar también para los que quieran adquirir la tinción y para los que tengan dudas sobre esta presentación o algún detalle con sus sedimentos urinarios en los que les pueda uno apoyar, les comparto mi número de WhatsApp, mi cuenta de Facebook y mi correo electrónico. Y asimismo, quiero dedicar y agradecer a todas las personas que han confiado y han adquirido la tinción de Sterheimer desde que la empezamos a producir hasta la fecha. Agradecido con todos los químicos que me, que me obsequiaron sus fotografías y pues hoy fueron prácticamente parte de esta presentación. También de esta forma quiero dedicar esta presentación sobre todo para los colegas que tienen el deseo, que están tan preocupados por sus pacientes y que por alguna razón prácticamente que no está en sus manos, sino que simplemente están viviendo en lugares donde el poder fáctico no les permite poder adquirir ciertos reactivos y no les permite poder llevar a cabo sus diagnósticos con mayor precisión porque no están esos reactivos dado a las sanciones económicas, ya que, por ejemplo, sobre todo en países como Cuba, donde hay esa restricción, déjenme comentarles que esta, esta presentación va dedicada a todos ustedes para decirles de que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Aunque no tengamos una tira reactiva, podemos seguir haciendo pruebas químicas a la orina. Hay que empezar a hacer una revisión de de todas las aportaciones que hicieron los grandes científicos y los grandes bioquímicos en el pasado, que hasta la fecha todos esos fundamentos dieron origen para lo que es ahora la actual tira reactiva. Pero aún así podemos llegar y crear unos buenos diagnósticos para poder seguir aportando dándole siempre el mejor diagnóstico a los pacientes y de esta manera pues nuestros colegas médicos puedan darles un mejor tratamiento. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy el químico Daniel Arias y muchas gracias por la invitación a a este congreso. Estoy muy agradecido con el Instituto de la Estandarización en el Laboratorio Clínico del Perú. Y bueno, muchas gracias.